aquí ya te cuesta más centavos, aquí ya te cuesta $1, digamos, ¿no? Todavía es rentable, todavía es muy rentable, 1.22 sigue siendo muy rentable. Pero ¿cuál es el problema? De que el petróleo es un bien no renovable. ¿Eso qué quiere decir? Que se va a agotar, quiere decir que se va a acabar, tarde o temprano. Y los cálculos que se hicieron por este compita que se llama Hubert, algo, es de que tenemos, a nivel mundial, tenemos un momento de producción de petróleo máximo. ¿Y qué va a pasar a partir de ese momento? Va a haber menos petróleo, no es que va a ser el fin del mundo, va a haber menos petróleo y nos va a salir todo más caro, porque ¿qué es energía? Todo es energía. Esta es la estadística y es la teoría de este compadrito, que es Hubert King, que nos dice de que vamos a llegar a nivel, producción máxima, y a partir de ahí cae y tenemos que simple y llanamente comenzar a reemplazar el petróleo que utilizamos, la gasolina que utilizamos y todo lo demás que utilizamos por otras cosas, porque simple y llanamente se va a acabar tu petróleo. Se han cuestionado mucho sus números y todo lo demás, pero lastimosamente lo que hemos descubierto es de que él tenía toda la razón, ¿no? Obviamente esto es una proyección que él hace en los años 50 literalmente. En otras palabras, las proyecciones tienen su margen de error, pero no se equivocó. Los Estados Unidos, la producción de los Estados Unidos, los vamos a ver más adelante, llegó a su punto más álgido en 1972. A partir de ese momento, la producción de los Estados Unidos baja. Y los Estados Unidos, que antes eran uno de los mayores productores del mundo, se convierte en uno de los mayores importadores de petróleo, ¿no? Y obviamente como los seres humanos cuando quieren algo utilizan todo su ingenio, todo su capital para buscarlo. Hemos buscado obviamente un montón de petróleo fuera de Estados Unidos, hemos encontrado un kilo de petróleo en todas partes, ¿no? Explotación en plataforma continental. Exacto, que es, ¿no? Que se meten al mar y cada vez se meten más adentro. Pero ¿cuál es el punto? El rendimiento de la explotación en plataforma continental ya no es pues una bombita, eso implica construir unas estructuras sobre el océano, equipos técnicos, es absurdo. Exactamente, digamos, lo que tenemos es, en el mar ya, digamos, ya no es la linda cabañita que podríamos haber hecho conmigo, yo y mis amigos, ¿no ve? Ya no es la cabañita, ya es un aparato que es difícil de concebir en precio y difícil de construir, o sea, requiere muchísima energía la explotación de esa energía. Ya ni siquiera es, un barril por 24. Ya no, la proporción, ¿no?, de energética ya no es 1.24, ya no es, bueno, todavía sigue siendo bastante alta, pero ya no es 1.100, que es lo que nos mantenía tan felices. No sé cuál es el número exactamente, pero ya no es ni remotamente unos 100, y lo más probable es que tampoco sea una 22. 1.22 es lo que producen los países, las regiones de Estados Unidos que tienen poco petróleo, ¿no? Las partes de las bombas, eso es 1.22. ¿Cuánto es? En este momento no se puede, pero digamos se podría averiguar. Ahora, ¿cuándo hemos llegado a este punto? Porque aquí ya vemos que es el 2000, ¿no? 2000 y algo. Hemos llegado a ese punto, o ¿cuándo vamos a llegar? ¿Cuándo es el momento en el que es nuestro punto de mayor de producción de petróleo? ¿No? Y resulta, ¿cuándo creen ustedes que va a ser? ¿Cuándo creen? ¿Ah? Porque también esto refleja, ¿no? A ojo, ¿no? Esto es una proyección. Es una proyección, pero yo creo que está bastante acertada. Cuenta también los sucesos. Pero ¿cuándo creen? ¿Cuándo creen? Así, denme una fecha nomás. Y recuerden de que el audio de ustedes no se escucha perfectamente acá. Ya, fecha tentativa con Irak 2003, 2004. 2003, 2004. De acuerdo a ciertas proyecciones, dice 2000, ¿cuánto? 2030, dice. 2030, 2035. Ya, pero esas proyecciones están mal. La Agencia Internacional de Energía ya informó el 2010 de que llegamos a este punto de producción el 2006. O sea, el punto de producción mayor de petróleo ha llegado, ya ha pasado.
O sea, los buenos viejos tiempos ya terminaron. Ahora estamos en los malos nuevos tiempos. O sea, ya estamos en la curva en bajada. Pero entonces, ¿por qué hay proyecciones que dicen que recién va a llegar el 2030? ¿Por qué han hecho una trampa asquerosa? ¿Qué clasificó Hubbert? Ay, no me acuerdo cómo se llama muy bien. Pero el punto es, ¿qué es lo que clasificó él como petróleo? Para él el petróleo es petróleo. ¿Pero qué es petróleo hoy en día? Hoy en día petróleo es cualquier cosa que se parezca a petróleo y de lo que podamos sacar las cosas como petróleo. Por ejemplo, en Venezuela supuestamente están las reservas más grandes de petróleo. No, eso es falso. Lo que hay en Venezuela es lo que se llama extra heavy oil. ¿Qué es extra heavy oil? Heavy oil es petróleo pesado. ¿Eso qué quiere decir? Que no es tan líquido, tiene más contaminantes. ¿Qué es extra heavy oil? Es lo mismo, solo que de peor calidad. Es muy bueno para hacer asfalto. Exacto, o sea, es el petróleo más porquería. Digamos que tenía petróleo, antes se consideraba el petróleo normal. ¿Qué es lo que tenemos ahora? Y que tenemos bastante. Tenemos harto petróleo caquita, ¿no? O sea, petróleo de mala calidad. Porque el extra heavy oil necesita muchísima energía para ser refinado. Porque también está mezclado, entre otras cosas, el petróleo, el llamado petróleo de Venezuela, está mezclado con azufre. Entonces, eso es un contaminante que no le sirve a todo motor y tienes que sacarlo, y eso te cuesta unas grandes cantidades de energía. Yo lo que tengo entendido, por ejemplo, es que el petróleo que le vende Venezuela a Estados Unidos, por ejemplo, Estados Unidos no lo utiliza ni por si acaso en gasolina, porque dañaría sus autos. Es un petróleo como para combustible de calefacción y para asfalto, para pavimentar calles. No sé exactamente cómo se utiliza el petróleo venezolano, pero sí sabemos de que Venezuela, siendo un país productor de petróleo tan importante, tiene que importar gasolina. Y tiene que importar en grandes cantidades de gasolina de Estados Unidos, o sea, del país al que odian, le están pidiendo, por favor, dame gasolina y otro de petróleo. Pero ¿por qué es eso? Porque el petróleo que tiene un alto contenido de sulfuro solamente se puede refinar en ciertos lugares. Y de que la principal refinería enorme que hay para refinar esto está en Estados Unidos, ¿no? Entonces probablemente sí se puede sacar gasolina, pero dándote todo el trabajo, o sea, dándote todo el precio. Encareciendo los gastos y obviamente disminuyendo la rentabilidad energética del producto, ¿no? Y no solo, miren, esto es reserva total de petróleo en el mundo. Antes no se consideraba al bitumen, que son las tierras con petróleo, no se las consideraba como petróleo, porque no son petróleo, o sea, de verdad es tierra, y tú dices, qué tierra más rara, obviamente, porque es aceitosa, ¿no? Pero es tierra, literalmente, tierra. Y es 30% supuestamente de nuestras reservas de petróleo son las tierras de bitumen. Ahora, ¿qué son estas? Esto realmente ya es prácticamente un crimen. Las tierras de bitumen hay en muchos lugares del mundo, pero ¿cuál es el problema con estas benditas tierras de bitumen? ¿Cuál es su rendimiento energético? Su rendimiento energético es ridículo. Y no solamente es ridículo, prácticamente es criminal. Porque lo que están haciendo es utilizar toda la energía que todavía tenemos para extraer energía con un margen de rendimiento mínimo. Y no solamente eso, las industrias que se requieren para extraer energía de estas tierras es descomunal. ¿Por qué? Porque en primer lugar lo que tienes que hacer es sacarle el aceite a la tierra. Entonces necesitas enormes cantidades de agua, pero no es cualquier agua, es agua hervida. ¿Y con qué hierves esa agua? Con gas. Entonces necesitas una fábrica enorme, descomunal, una caldera enorme que le inyecte agua hervida a esta tierra para sacarle su rendimiento. Entonces necesitas, en primer lugar, necesitan tamaño descomunal.
para ser rentables. O sea, necesitan sacar un montón de tierra y meterle agua y sacarle, ¿no? Y sacar un montón de barriles y que el barril está a un precio bastante elevado para que sea rentable. ¿Cuál es su verdadero rendimiento energético? Al principio y por años, siquiera 2 años, o siquiera por un buen tiempo, el rendimiento energético de estas tierras es 1 a 1. O sea, estás gastando un montón de energía para extraer 1 de energía. Ya es un gran problema. ¿Dónde queda la rentabilidad? Se llega al 6, se llega al 5, 1 a 5. Y dicen que ojalá se mejore todo para que sea 1 a 6.5. Eso, pero entonces veamos. Y la consecuencia contaminante de todo este proceso, porque mira, esa agua hervida no solamente se evapora así por así. ¿Dónde va esa agua hervida? Esto del bitumen es prácticamente un crimen, ya que el proceso de refinación del petróleo extraído de ellas es 12 veces más colaborador del efecto invernadero que todos los otros procesos. Mejor dicho, que el proceso normal. 12 veces. Y para tener 6 de energía, pero en los mejores momentos. Tienen que ver un documental de Discovery en el que estaban desesperados porque estaba detenida la producción, porque había un problema que tenían que reparar un aparato. Como es una producción que requiere tanto volumen, si digamos se les arruina algo días, ya pierden su margen de ganancia. Lo que es estúpido, pero no es solo eso lo estúpido es que es 30% de nuestras reservas. Eso es 1/3 de nuestras reservas. 1/3 de nuestras reservas no sirven prácticamente para nada. O sea, eso ya debería ser un gran problema. Ese es el punto. La gente ya debería estar prestando atención a este problema. No solamente por lo que es contaminante, ineficiente, costoso, increíblemente costoso, sino por lo que es tanto. Porque en lo que tenemos que concentrarnos es en lo que se llama el proceso de inversión energética versus rédito energético. ¿Cuánta energía metes a un proceso para sacar cuánta energía? ¿No? Entonces acuérdense de nuestros años maravillosos del petróleo normal. 1 de ingreso, 100 de resultado. ¿Cuánto es tu ganancia? ¿No? 99, o sea, es una ganancia maravillosa. Incluso 22 es bastante aceptable. Pero, en primer lugar, el bitumen ya es un gran error y un gran problema. Y si eso es 30% de nuestras reservas, es peor. Y no solo eso, 25% no es pesado, no es petróleo pesado, sino es petróleo muy pesado. 55% de nuestras reservas que van a llegar a su punto álgido del 2030, 2031, es petróleo de 5ª categoría. Petróleo con azufre, petróleo difícil de refinar. Petróleo caro. Petróleo carísimo energéticamente, petróleo caro ecológicamente. Porque en el fondo del fondo, ¿qué es energía? ¿O qué estamos utilizando? ¿Cómo estamos utilizando esa energía? ¿Por qué nos preocupamos tanto por la energía? ¿Por qué nos preocupamos tanto por el petróleo? Si yo no como petróleo, digamos, ¿no? Si no nos iluminamos, tenemos, por ejemplo, Cochabamba depende completamente de lo que es energía hidráulica prácticamente para su iluminación. O sea, ¿por qué nos preocupamos? Por energía. Si yo voy, digamos, tal como estoy vestido, voy al supermercado y me compro una lata de espárragos y regreso a mi casa, ¿he gastado petróleo? ¿He gastado energía? ¿Cómo he gastado energía?